Bien, hace poco se comunicó con nosotros un suscriptor nuestro desde la Argentina que tenía un problema porque le salía alta presión en la descarga. Este compresor estaba trabajando para el sistema de corte con láser, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo que habían realizado estos mis amigos ahí en Argentina? Habían colocado el compresor directo hacia la máquina de corta láser. Internamente la máquina cortadora de láser tiene un pequeño pulmón de 10 litros o de 20 litros podría ser, que va a acumular eso para evitar de que el láser pues quede sin presión, ¿ya? Entonces el equipo toma un tiempo en acelerar y probablemente en ese tiempo ellos empezaban a cortar. Han estado trabajando por un periodo de 3-4 meses, pero no es lo recomendable. Eso es muy perjudicial por el motor, porque cuando llega a llenar ese tanquecito muy rápido, ¿qué hace? La contrapresión se va a mantener ahí, el tornillo, el sensor va a estar detectando de que hay una alta presión en el sistema, ¿ya? Eso no es recomendable. Lo que sí tenemos que hacer es obligado colocar un tanque pulmón. Cualquier presión que se genere en el sistema, retorno, contrapresión, se va a quedar en el tanque como un amortiguador. Nos va a ayudar a trabajar efectivamente con el compresor. No debes colocar directamente así del compresor, porque el flujo del tornillo cuando está acelerando va a ser constante hacia adelante. Esa es la ventaja del tornillo, que es siempre continuo. Ves que arrancas el compresor y hay flujo en el sistema. Entonces en el láser, hasta que tú hagas el cambio de plancha y otra cosa, el sistema se va a llenar y entonces esa contrapresión va a salir alta presión, porque en el láser la carga es un poquito más lenta, porque como trabaja más presión a 16 bar, de repente no se dan cuenta al principio, pero no debe ser así. Por favor, obligado a cualquier sistema de aire comprimido que ustedes van a colocar, es necesario colocar un tanque. Aquí tenemos un tanque de 1000 litros que de repente, por el tema de la eficiencia, nosotros recomendamos. Estos tanques, cuanto más gruesos es la lámina, va a aguantar más presión y por lo tanto va a ser más costoso. Entonces de repente solo sea necesario colocar un tanque más pequeño para el caso del láser, pero de mayor espesor, ¿no? Para aguantar esa presión. Pero obligado, amigos, a todos los que instalan compresores, a todos nuestros suscriptores, colocar un tanque pulmón. Ese tanque pulmón me va a evitar bastante problemas, me va a evitar la contrapresión y me va a mantener el sistema cargado siempre y me va a proteger mi compresor. Por favor, desde aquí les recomendamos eso. Muy bien. Justo lo que les decía, mira, como este es un sistema cargando con variador y con el sistema inteligente para evitar la sobrecarga, llegó automáticamente a 10 bar y empezó a descargar, lo cual pareció un poquito raro, pero no. Este es un sistema inteligente, automáticamente se desconecta y evitó salir la alarma de alta presión. Es porque no hemos abierto la válvula que va hacia el tanque, entonces es un error nuestro, ¿ves? Ahora sí, vamos a abrir acá. Se baja la presión y el sistema va a empezar a cargar realmente. ¿Ya? El sistema va a acelerar de inmediato. Antes de arrancar hay que abrir esa válvula, lo cual me he olvidado. Ese es un tema ya, una falla mía, no es de la máquina, pero la máquina es inteligente. Si no tuviera el arranque inteligente con variador y este controlador que me limita ese flujo, porque él cortó antes de que salga la alarma se cortó, ¿no? Entonces hubiera salido alta presión y eso también puede dañar los sensores, ¿correcto? Gracias al comentario que nos hizo el amigo desde la Argentina, de acá les mandamos un abrazo a todos desde cualquier lugar del planeta que nos ven, porque nos ven en todos lados. Les invito a comentar, déjenos sus consultas para nosotros continuar haciendo los videos que tanto nos gustan. Gracias por vernos.